Nos encontramos entonces en el capítulo 19 de nuestra confesión de fe, que se titula De la ley de Dios. Una definición de la ley de Dios podría ser la regla de las cosas que deben ser hechas o evitadas y que Dios ha prescrito a las criaturas racionales bajo la sanción de recompensas y castigos. En palabras más sencillas, en la ley de Dios, en la ley que Dios nos ha dado, encontramos todo aquello que como seres humanos estamos obligados a hacer, y también encontramos todas aquellas cosas que no debemos hacer. La semana pasada nuestro amado hermano Héctor expuso el primer párrafo que trata sobre la distinción de la ley de Dios, y recordamos que se divide básicamente en dos grupos. El primer grupo es de la ley natural de Dios y el segundo grupo es de la ley positiva. Por un lado, la ley natural es aquella que fue escrita en el corazón del hombre desde el principio que fue creado. También se conoce como la ley moral. Esa ley natural que fue escrita en el corazón del hombre le permite al hombre conocer cuál es la voluntad agradable de Dios y qué era lo que no le agradaba. Adán desde un inicio no solamente sabía que no debería de tomar del fruto del árbol del bien y del mal, sino que también debería tener una vida que fuera recta en todo sentido. De alguna manera, Adán debía de guardar los 10 mandamientos y ser obediente a Dios en todo, conforme a esa ley natural que estaba escrita en su corazón. Antes de la caída, Adán podía tener un entendimiento claro y perfecto de lo que era la voluntad de su Creador. Pero no solo Adán tenía la ley escrita en su corazón, sino que todo ser humano lleva esta ley natural por la cual su conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es así porque todos los hombres están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y esta es la razón por la cual ningún hombre puede justificarse delante de Dios de no conocer sus obligaciones morales. Porque nos lo dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Otra característica importante de la ley natural de Dios es que refleja el carácter justo y santo de Dios. Y esto quiere decir que estos mandamientos de la ley natural, como no matar, no adulterar, no robar, honrar a Dios, etc., no solo son justos porque Dios nos los ha ordenado, sino también son justos aún desde antes que Dios los ordenara, porque son un reflejo de la santidad y de la justicia de Dios. Y para entender esto de una manera sencilla podemos poner como ejemplo el hecho de que cuando nosotros mentimos estamos ofendiendo a Dios, quien es la verdad y nunca miente. Así entonces, de manera que todos estos mandamientos no solamente era obligatorio para Adán, sino para todos nosotros, en todo lugar y en todo tiempo. Porque así como es inmutable el carácter de nuestro santo Dios, también la ley moral de Dios no puede cambiar. Pero también vimos que además de la ley natural que está escrita en el corazón de los hombres, Dios le dio a Adán un mandamiento adicional. A este mandamiento adicional se le conoce como mandamiento positivo. Esta ley positiva no estaba en el corazón de Adán y solamente se podía conocer por una revelación directa de Dios. Era un mandamiento adicional a la ley natural que estaba escrita en su corazón.
Mientras que la ley natural de Dios es un reflejo de la santidad de Dios, la ley positiva se fundamenta en la voluntad libre y soberana de Dios y es adicional a la ley moral de Dios. Nuevamente, repito porque creo que es un punto interesante, mientras que la ley natural de Dios es un reflejo de la santidad y la justicia de Dios, la ley positiva se fundamenta en la voluntad libre de Dios. Es decir, Dios tiene toda la libertad de dar o no dar una ley positiva a sus criaturas. Estos mandamientos positivos no son perpetuos como la ley natural, ni deben obedecerse por todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo. Más bien, sirven con propósitos específicos en un tiempo específico. Y esto lo podemos ver a la luz del libro de Génesis, cuando Dios decidió libremente ordenarle a Adán que no comiera de un árbol en forma particular. Pero también era libre de no darle ese mandamiento en un momento dado, si así lo hubiera determinado. Obviamente, todo mandamiento positivo que Dios ha dado tiene un propósito sabio de parte de nuestro Dios. No es una decisión puramente arbitraria de Él. Pero toda ley positiva solamente puede ser conocida, como lo hemos dicho, por medio de una revelación especial. Ningún ser humano tiene escrito en su corazón que puede comer de un árbol en particular, porque sabemos que el comer de una fruta no hay bondad ni tampoco hay maldad inherente en ello. Eso lo tuvo que decir Dios a Adán de manera directa. Si Dios no le hubiera dicho nada, por ejemplo, en el caso de Adán, él hubiera podido comer sin mayor problema, sin culpa alguna, de cualquier tipo de árbol, sin excepción. Pero en cuanto Dios lo ordenó, entonces sí se convierte en pecado el haber desobedecido la orden específica que Dios le había dado. El propósito de estos mandamientos positivos era que el hombre pudiera tener una comunión más cercana con Dios. Al no comer del árbol, Adán llegaría a ser sellado en ese estado de inmortalidad e iba a tener con Dios comunión eterna, logrando un estado de justicia y perfección. Podríamos entonces resumir ese primer párrafo que ya hemos visto de la siguiente manera. Número 1, la ley positiva nace de la libre voluntad de Dios. La ley positiva nace de la libre voluntad de Dios, pero la ley natural nace de su santidad y su justicia. Número 2, la ley positiva no es perpetua ni obligatorio para todo ser humano en todo lugar ni en todo tiempo. Número 3, la ley positiva no está escrita en el corazón de los hombres y solo puede ser revelada por Dios. La ley natural está escrita en el corazón de todos los hombres. Y esto nos va a llevar al párrafo que nos corresponde estudiar en el día de hoy. Si tienes tu confesión a la mano, vamos a leer párrafo 2. Dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta, una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Después tenemos el catálogo de los diferentes textos que nos cita para el párrafo 2. Ahora bien, lo que nos dice este segundo párrafo es que la ley natural, que es el reflejo de la justicia y santidad de Dios, no ha cambiado después de la caída. Sigue estando vigente porque la ley de Jehová es perfecta, es decir, es completa. Es verdad que el hombre ya no la puede guardar para ganar la vida eterna,
Pero Dios sigue teniendo el mismo estándar de justicia y santidad para el hombre. Un hombre puso una ilustración que creo que es muy clara y nos puede iluminar lo que el párrafo nos quiere decir. Dijo lo siguiente: así como las normas que uno debe de seguir para mantenerse en buena salud no se ven anuladas cuando uno se enferma, de la misma manera las normas de Dios de justicia y buen comportamiento no se anularon por el pecado. Pero entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la evidencia de que después de la caída, la ley moral, o como lo hemos dicho, la ley natural de Dios, continuó estando vigente y era obligatoria para los hombres? Repito, ¿cuál es la evidencia de que después de la caída de la ley moral o natural de Dios, continuó estando vigente y era obligatoria para todos los hombres? Para esto, creo que la confesión nos da las directrices perfectas, ya que nos muestran 7 ejemplos de mandamientos que deberían haber sido guardados y no lo fueron. Inclusive antes de que fueran dados en los 10 mandamientos en las tablas por mano del mismo Moisés. Vemos en varios de estos casos el desagrado de Dios ante la violación de sus mandamientos, tanto por las naciones paganas como por el mismo Abraham y aún por su descendencia. Esto no quiere decir tampoco que las personas tengan en sus corazones la lista ordenada de los mandamientos. Lo que quiere decir es que tienen los mandamientos en su corazón como un todo. Quizás citando las palabras de Santiago podríamos decir que el que transgrede un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Hay algo particular en el corazón que revela esa transgresión. Para que podamos ver cómo fue esa continuidad de los mandamientos después de la caída, vamos a ver los diferentes ejemplos que nos cita la confesión. Creo que todos y cada uno de ellos son muy claros. Primeramente, la confesión nos cita Génesis capítulo 2, versículo 3, donde recordamos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Citando las palabras del texto, dice: porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así entonces vemos que desde el Génesis, desde la creación, el hombre debería de guardar un día para la adoración a Dios. Y en Éxodo 16, quizás algunos recordarán, y si no lo puedes apuntar para revisarlo después, Éxodo 16, nos recuerda de algunos hombres que habían salido a buscar alimento en el día de reposo. Para lo cual el Señor los exhorta diciendo: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Podemos ver aquí claramente el desagrado de Dios por quebrantar su mandamiento antes de que fueran promulgados en los 10 mandamientos. Para el quinto mandamiento, cita la confesión: honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Se nos da el ejemplo de la reprensión que Jacob le hizo a su hijo José. Quizás recordarás las palabras cuando le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y evidentemente los hijos deben de honrar a los padres y no los padres a los hijos, y de ahí la exhortación que le hace Jacob. Para el sexto mandamiento, la confesión nos cita, en cuanto a no matarás, el ejemplo más evidente que podemos encontrar en las Escrituras, y este es el de Caín. Caín, quien vivió un poco tiempo después de la caída del hombre, y él fue acusado por el Señor mismo de haber asesinado a su hermano Abel. Inclusive, también podemos ver el desagrado de Dios en la vida de Caín por ofrecer una adoración impropia. Para el séptimo mandamiento, no adulterarás, se nos recuerda en la confesión de fe la historia de Faraón.
Recuerdas que Faraón en un momento dado tomó a la mujer de Abraham y el Señor, dice el texto, que lo hirió con grandes plagas. Al sentir el juicio de Dios tuvo temor Faraón y le regresó la esposa a Abraham. Luego el mismo Faraón reprende a Abraham diciéndole: ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me confesaste que era tu hermana? Y lo que podemos ver ahí entonces es que la ley estaba inscrita en su corazón. Por un lado, el 9º mandamiento de que no debería de mentir Abraham, y por otro lado, él sabía que tampoco podía tomar la mujer de su prójimo. Para el 8º mandamiento, no robarás, tenemos 2 ejemplos que nos cita la confesión de fe. El primero es aquella vez cuando recuerdas cómo Jacob huye con Rebeca, su esposa, con toda su familia, con todos sus enseres, y en medio de ellos se lleva también los dioses de su padre Labán. Una vez que los alcanzan, Labán le dice a su hija: ¿por qué hurtaste mis dioses? O les dice a ellos: ¿por qué hurtaste a mis dioses? Hurtar, robar. El otro ejemplo es el que nos da de los hermanos de José, que también recordamos que habían sido acusados de haberse robado la copa de plata de José. Ellos trataron de una y otra manera de decir: no, nosotros no la habíamos robado, nosotros no hemos cometido tal pecado. Para el 9º mandamiento, vemos que nuestra confesión de fe nos cita, 9º mandamiento, no mentirás. Podemos recordar el caso de Jacob, cuando su madre Raquel le ayudó a obtener la primogenitura de su hermano Esaú, con el propósito de obtener la bendición de su padre. Ahora, para poder llevar a cabo eso, era necesario suplantar a Esaú, su hermano. Pero en el momento que le da la recomendación su mamá a Jacob, él reacciona y dice lo siguiente: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. La conciencia de Jacob estaba siendo acusada de que estaba mintiendo a su padre. Vemos una y otra vez reiteradamente cómo está escrita la ley natural de Dios en los corazones de los hombres, aún después de la caída. Para el 10º mandamiento, la confesión de fe, para no codiciarás, la confesión de fe nos cita el caso de Lot. Quizás también lo recordarán muchos de ustedes. Dice Génesis capítulo 13, versículo 10, que lo cito: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Finalmente, lo que podemos observar aquí es cómo Lot codició la llanura del Zoar, la llanura del Jordán. Finalmente, por esa codicia, recordamos que sufrió muchas consecuencias con su familia. En todos estos ejemplos, entonces, podemos ver que la ley de Dios está escrita en el corazón de los hombres, está vigente en el corazón de los hombres aún después de la caída. Pero nuestra confesión de fe sigue diciendo que esta misma ley fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. No solo continuó vigente, sino que Dios la reveló de una manera más clara. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué es que Dios decidió hacer esto? ¿Por qué es que Dios decidió hacer esto? Primero, recordemos que el pecado había corrompido la conciencia de los hombres y ahora sus corazones estaban endurecidos y entenebrecidos. Aunque sigue estando ahí la ley de Dios y la conciencia sigue estando activa, como lo vemos en Romanos 2, el pecado lo ha contaminado y ha nublado el entendimiento del hombre para seguir la ley de Dios.
Es por eso que es necesario codificar esa ley de una forma más clara y escrita. Finalmente, por eso se promulgan los 10 mandamientos en el Sinaí y son inscritos en estas tablas de piedra. Para poder tratar de deleitarnos en lo que el Señor hizo en ese momento, creo que podemos citar las palabras de un gran teólogo llamado Francis Turretin. Francis Turretin. ¿Por qué fue necesario escribirlas y promulgarlas en el monte de Sinaí? Voy a citar las palabras de él porque verdaderamente es como escuchar a Spurgeon. Lo describe como un poema. Dice de la siguiente manera: pues aunque en la naturaleza recta no había la necesidad de tal promulgación, después del pecado tal era la ceguera de la mente, la perversidad de la voluntad y la perturbación de los afectos que solo sobrevivieron residuos en los corazones de todos, como pinturas raspadas que deberían de ser retocadas por la voz y la mano de Dios con un nuevo pincel. Después de esto, Turretin nos da 5 razones. 5 razones por las cuales fue indispensable esta promulgación. Número 1, para confirmar la ley natural más y más, para que los restos de ella no fueran gradualmente anulados por la vanidad y por la perversidad de los hombres, o fueran considerados simplemente como opiniones dudosas. Número 2, para que fuera corregida en aquellas cosas que había sido corrompida por causa de la caída. Número 3, para que fuera completada en aquellas cosas que le faltaban y que habían sido anuladas. Número 4, para que se entendiera la necesidad de un mediador y se inflamara la necesidad de él más fuertemente a causa de nuestra debilidad. Número 5, para que el pueblo de Israel pudiera ser unido bajo esta ley y se separara de todas las demás naciones. Estas son las 5 razones por las cuales era necesaria la promulgación de la ley. Así que Dios plasmó en los 10 mandamientos el resumen de la ley natural que se encontraba escrita en los corazones de los hombres, con el propósito de reafirmar su estándar de santidad y de justicia. Estos mandamientos, como lo leíamos en el párrafo 2, incluyen nuestros deberes para con Dios en los 4 primeros mandamientos y nuestros deberes para con nuestro prójimo en los otros 6 mandamientos. Así el Señor Jesús también resumió la ley, lo recordamos en Marcos capítulo 12, cuando Él dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y lo llamó como el primer y más grande mandamiento. Y el segundo dijo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como lo hemos visto, Dios no solo reafirmó la ley moral con el propósito de corregir el entendimiento del hombre que había sido corrompido, que había sido afectado, que había sido diluido por causa del pecado, sino también la dio para convencerlo de su debilidad y de su incapacidad para poder guardar la ley, que pudiera ver la necesidad de un mediador que pudiera guardar la ley en su lugar. Ese mediador es Cristo. Cristo quien guardó perfectamente esta ley moral resumida en los 10 mandamientos. Él siempre amó al Padre con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente. Todo el tiempo hizo la voluntad de su Padre. Él siempre amó a su prójimo como a sí mismo. Nunca hizo nada, nunca hizo nada malo, ni en acto, ni en pensamiento, ni en palabra contra su prójimo. Él simplemente era la complacencia de su Padre. Y todo eso lo hizo en nuestro lugar para darnos la justicia que nosotros no tenemos.
porque nosotros recordemos que hemos quebrantado la ley moral de Dios. Y para hacer un sacrificio agradable, llevando el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado la ley de Dios. Un punto final que yo quisiera tocar con respecto a esto, y creo que es interesante. Decíamos que la intención de seguir profundizando en este capítulo 19 con respecto a la ley de Dios, la ley natural o la ley moral de Dios, es para que nosotros podamos cada vez amarla más, apreciarla más. Esto nos debería de llevar también a meditar un poquito a lo que dice Romanos 2 con respecto a los gentiles que guardan la ley. Los gentiles, si quieres acompañarme al capítulo 2 del libro de Romanos. En el libro de Romanos dice que los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Y el punto que simplemente yo quisiera terminar para considerar sería el siguiente. ¿Cómo ellos, si de alguna manera, sin tener esa revelación más específica que hoy en día pueden tener los cristianos, dice que hacen sin ley lo que por naturaleza es por ley? Dicho de esta manera, aunque ellos no la llevan a cabo de manera perfecta, sí la llevan de alguna manera, en algún grado, en algún punto. Pero hoy encontramos ciertos cristianos que dicen, no es necesario ya guardar la ley porque ahora estamos en Cristo. Y si tú puedes darte cuenta, esto contrasta rotundamente con lo que podemos ver en la revelación de la ley moral de Dios. Por supuesto, en los cristianos, que lo veremos más adelante, hay una responsabilidad de guardar dicha ley. Hasta aquí llegamos en el párrafo.